parte de la noticia. El caso Encuentro ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses y uno de sus actores principales sería, uno de sus acusados sería el señor Hernán Lúquez Lecaro. Para hablar del tema, tenemos ya en el contacto al abogado Julio César Cueva. Él es abogado de Lúquez Lecaro. Abogado Cueva, buenos días, gracias por estar en Así Amaneció. Guillermo, gracias, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a quienes nos escuchan el día de hoy. ¿Cuál es la situación migratoria en Argentina de su defendido? Se pidió ya la extradición, pero todavía no se concreta. ¿Por qué no se ha concretado y cuáles son los siguientes pasos dentro de este juicio? Bueno, existen dos instancias dentro del proceso de extradición solicitado por el Ecuador. La primera instancia ya fue evacuada, la jueza concedió la extradición. Está pendiente de que se trate la apelación, que tiene sus propios plazos según la ley argentina. Es importante que el país sepa que, de acuerdo a la normativa argentina, en concordancia con el Convenio Internacional sobre la Extradición que tienen ambos países, una de las exigencias es que se respete el tiempo que el señor Lúquez Lecaro ha estado restringido de libertad, que él tiene una medida cautelar que cumple por este proceso en Argentina. Ese tiempo se computa y se respete en el Ecuador como si lo hubiera sufrido en el Ecuador. ¿Cuál es el problema? Que el Ecuador, a través del juez que llevaba la causa en primera instancia, se ha negado tácitamente a respetar eso. Okay. Y por lo tanto ha puesto en riesgo la posible extradición del señor Lúquez. Y la ha puesto en riesgo porque evidentemente Argentina se va a negar a dar una ratificación de la primera instancia concediendo la extradición, porque el juez lo que ha dicho es que sí, que se haga el cómputo, pero que se suspenda la etapa del juicio del señor Lúquez porque no se encuentra cumpliendo la medida en el Ecuador. Pero es que la cumple en Argentina por orden de un juez a pedido del Ecuador dentro del proceso de extradición. Entonces el juez debió haber respetado esa medida y reconocer su equivalencia, primero para garantizar que la segunda instancia sea exitosa a favor del Estado, si es que eso es lo que realmente quiere el Estado, y segundo para garantizar que esta persona pueda ir a defenderse al juicio como corresponde. Sin embargo, ha actuado de esta forma distinta a lo que debió haberse producido su resultado o su decisión, y esta es la situación actual del señor Lúquez Lecaro en Argentina. Abogado Cueva, ¿cuál es la defensa que mantiene el señor Lúquez Lecaro aquí en Ecuador? ¿Qué dice? ¿Por qué él dice que es inocente? ¿O qué dice él al respecto de las acusaciones que tiene dentro del caso Encuentro? La ciudadanía tiene que saber que existen dos casos de Encuentro. En mi opinión existen dos casos de Encuentro. El que fue manipulado, si usted lo quiere decir, si fue maquillado, si usted lo quiere poner así, para fines mediáticos por parte de la Fiscalía, y que ha hecho que la gente piense que aquí había una estructura para llevarse en peso los recursos públicos, y el verdadero caso de Encuentro, que es el que está en papeles, que es el que está en el expediente de casi 50.000 fojas. ¿Okay? Lo que dice el uno no tiene nada que ver con lo que dice el otro, porque, por ejemplo, se decía que el señor Lúquez había puesto a una persona en la gerencia de una empresa eléctrica, de CENEL específicamente, para poder ayudar a armar una estructura que se llevara a beneficio de los contratos. Primero, lo que la Fiscalía no le ha dicho al país es que este señor pasó por un trámite largo de investigación y de evaluación para poder llegar a ser seleccionado. Durante todo ese proceso el señor Lúquez no participó. De hecho, él solo armó la terna, como se arman todas las ternas en este país, que es básicamente, según el principio pues, de discrecionalidad. En cuanto a la ley exige ciertos requisitos mínimos, voy a poner a 3 personas que cumplan con esos requisitos y será el procedimiento de selección, ¿verdad? Que no lo hace una persona, sino varios departamentos y varias personas, el que determine si estas personas cumplen o no con todo lo que se requiera después. Nadie se tomó la molestia de preguntarle a todas estas personas involucradas en el proceso si en algún momento el señor Lúquez metió la mano. Nadie, porque no les interesaba saber la verdad. Finalmente había que hacer una entrevista y esa entrevista no la hizo el señor Lúquez, aunque era su potestad, la hizo otra persona. Nadie se tomó la molestia en la Fiscalía de preguntarle si el señor Lúquez intervino de alguna forma. Finalmente quien lo escoge es un directorio de 3. Yo le pregunto a la ciudadanía, si 3 personas toman la misma decisión
y acorde a la Fiscalía esa decisión iba encaminada a beneficiar a alguien en perjuicio del Estado, ¿por qué solo está procesado uno de los tres? En mi opinión no tenía que estar procesado nadie, pero es que aquí ha sido selectivos. 3 toman la misma decisión, pero la Fiscalía procesa a uno. Los otros 2 también estaban pues en la misma firma, en la misma acta. La pregunta es, ¿por qué? Resulta ser que tampoco le han dicho a la ciudadanía que el directorio no estaba obligado a escoger al primero de la terna, como en todas partes en este país, de las ternas, una vez que ya están o ya han pasado los requisitos de ley, quienes tienen que escoger pueden escoger a cualquiera, ¿verdad? Pero eso no le han dicho al país. Lo que más grave es que no le han dicho al país que el señor Boscán, que es el que saca la noticia por la cual se inicia esto, le dijo a la Fiscalía que él no tenía los audios originales, que de hecho lo tenía en una memoria, es decir, en una fuente no de grabación, sino de almacenaje de información digital, y que él había destruido eso y no lo tenía para entregárselo. ¿Qué más les dijo? Les dijo que él había editado, cortado, pegado, puesto aquí, sacado acá, de esos audios y de toda esa información para fines periodísticos. Pero eso la Fiscalía nunca le dijo al país. Es más, quienes supuestamente le habían dado la información al señor Boscán fueron a hablar a la Fiscalía y le dijeron que ellos jamás habían tenido esa conversación con el señor Boscán. Sin embargo, la Fiscalía, muy suelta de huesos, por así decirlo, sabiendo que eso no tenía valor probatorio, manda a transcribir los audios y se los presenta al juez sin decirle que hay una pericia de los peritos de criminalística pedida por la propia Fiscalía que le dice que no pueden autenticar ni validar esos audios porque no tienen la fuente original de grabación. Y sin embargo la Fiscalía se los presenta las transcripciones al juez para hacerlas valer como prueba al momento del juicio, y lo peor es que el juez dice que sí le van a dar, que sí las acepta y que por lo tanto tienen que ser escuchadas o leídas en el proceso. Eso es lo que la ciudadanía, por ejemplo, no sabe. ¿Qué es lo que la ciudadanía tampoco sabe y por lo cual la Fiscalía también ha guardado silencio? En los audios supuestamente se hablan de cuentas en paraísos fiscales. Bueno, esos paraísos fiscales dicen que el señor Luque no lo conoce. El sistema financiero dice que el señor Luque tiene cuentas como todo el mundo, y la UAFE dice que ha analizado todo eso y los bienes del señor Luque y que no encuentra operaciones sospechosas. La Contraloría dice que lo ha investigado el señor Luque y que no hay nada para pensar que él tenga enriquecimiento ilícito de funcionario público. Abogado Cueva, según lo que le entiendo, entonces el señor Luque es un chivo expiatorio. Probablemente él y otros más, respecto a lo que en algún momento sucedió en un intento de querer bajarse un presidente de la República. Probablemente. No lo sé porque yo no he analizado esto desde el punto de vista político. Yo lo que le digo a usted y a la ciudadanía a través suyo, por la gentileza que han tenido de recibirme, es que lo que les han dicho en las redes sociales no es pues lo que está en el proceso. Porque yo también escuché unas cosas que me espantaron a mí cuando yo las escuché, pero cuando tuve acceso al proceso me di cuenta que estaba yo leyendo 2 casos distintos. Es más, ya habré escuchado hace unas 3 semanas decir que de las grabaciones y de la información que tenían del caso Encuentro se habían dado cuenta que se querían llevar en peso el paracetamol de los hospitales. ¿Recuerda usted? Bueno, esa información la tenían desde el principio. Resulta ser que ahora se han dado cuenta, entre comillas, que no eran las eléctricas, sino en los hospitales donde se querían llevar el paracetamol. Pero ahí estaban involucrados la mayoría de las personas que están procesadas en Encuentro. Yo pregunto, ¿cómo van a hacer con ese caso entonces? ¿Cómo lo van a llamar? ¿El reencuentro? Entonces, la ciudadanía tiene que saber que la Fiscalía no ha dicho la verdad. Porque lo que está en el proceso es lo que yo les digo. Cualquiera que lea el proceso va a coincidir conmigo, porque eso es simplemente objetivo. Hay que ver, leer, comparar con los medios y se va a dar cuenta que no hay absolutamente nada que entre lo uno y lo otro. Hagamos un poquito de historia. ¿Por qué salió el señor Luque? ¿Por qué lo sacaron al señor Luque? ¿O por qué salió de el puesto que tenía en el gobierno del presidente Lasso? Yo entendería que él sale para evitar que este escándalo que se veía venir golpeara a un gobierno que no estaba involucrado en aquello que se decía que se estaban llevando en peso las empresas eléctricas. Entendería que es lo más sano que hace un funcionario para evitar que se afecte si es que se quiera llegar a una persona de mayor jerarquía cuando esta persona no tiene absolutamente nada que ver. De hecho nadie tiene nada que ver. Es más, para que usted tenga una idea, la persona que supuestamente se había beneficiado con el puesto ayudado por el señor Luque, lo acusan de que él iba a beneficiar a unos proveedores o a unos contratistas con unos contratos. A la ciudadanía no le han dicho que este señor
Nunca firmó un contrato. Los contratos por la cuantía les correspondía firmarlos a los gerentes de las unidades de negocio. ¿Usted sabe cuántos gerentes de unidades de negocio fueron investigados por eso? Los que sí firmaron los contratos. ¿Sabe usted cuántos han sido investigados por eso? Ninguno. Ninguno. Entonces la pregunta es, si yo no firmo y usted sí firma, ¿por qué el procesado soy yo? A mí lo que le digo aquí al aire, a mí lo que me sorprende bastante es la salida del señor y después que la mayoría del gobierno del presidente Lasso le cayó encima, decían que era casi culpable y el señor Luque ha guardado silencio, un silencio que a veces a mí en lo personal me preocupa porque quisiera escuchar de él su verdad. Bueno, el señor Luque prefirió guardar silencio hasta el día de hoy porque él lo que quería era que la fiscalía tenga la posibilidad de investigar eso sin que se diga que nosotros estábamos tratando de incidir o influir en la opinión pública de alguna manera. Cuando usted se siente inocente es algo de lo que no se tiene que preocupar. ¿Por qué ahora el señor Luque a través mío expresa esto? Porque una vez que ha terminado la investigación y que ahora ya se sabe porque el expediente es público, que en realidad él no tenía absolutamente nada que ver y que la Fiscalía no ha podido acreditar que se hayan organizado para absolutamente nada que tenga que ver con delitos, ¿verdad? Ahora él ya puede decir, ya tuvieron ustedes su tiempo de investigar, ¿dónde están los resultados? Ahora voy a hablar yo para que la gente sepa que ustedes han engañado a la ciudadanía. Porque resulta ser que esto es delincuencia organizada y la Fiscalía no tiene llamadas entre las personas procesadas, no tiene seguimientos entre las personas procesadas, no tiene escuchas entre las personas procesadas, no tiene chats entre personas procesadas, no tiene correos electrónicos entre las personas procesadas. La pregunta es si nos organizamos, ¿dónde, cuándo y cómo? ¿En qué momento se organizaron? ¿En qué momento hablaban? ¿En qué momento se reunían? ¿En qué momento se ponían de acuerdo? La Fiscalía no tiene absolutamente nada y sin embargo dice que se han organizado. No tiene cuantías. No sabe absolutamente cuáles mismos son los contratos, porque los contratos de los que habla resulta ser que ninguno de los procesados ha intervenido en ellos y mucho menos los ha firmado. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que se organizaron? Ahora la Fiscalía dice que todos son autores, es decir, todos están en una jerarquía organizacional horizontal. Y sin embargo, cuando expone su caso a la Fiscalía, da la impresión que es una organización vertical. Entonces pónganse de acuerdo, ¿qué mismo es? Porque aquí parece ser que todos son jefes, pero a la vez ninguno es jefe. Pero lo más importante es que no dicen cuándo y cómo se organizaron, porque si es delincuencia organizada, de alguna manera se organizaron. La Fiscalía no ha dicho eso y lo más grave es que tampoco se lo ha dicho al país. Por eso digo yo que hay dos casos de encuentro, el que se maquilló mediáticamente, ¿verdad? Y aquel que está en el expediente que dice una cosa completamente distinta. Abogado, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la gentileza de recibir. Que tengan un buen día. Era el abogado del señor Luque. Estamos hablando del abogado Julio César Cueva, abogado de Luque Lecaro, en el tema del caso Encuentro y la situación de su defendido, Hernán Luque Lecaro. El estado del tiempo.